bueno, gracias esta mañana por concedernos el privilegio, Señor, de reunirnos en esta casa de oración, donde venimos, Señor, con nuestros corazones dispuestos, nuestros oídos atentos, nuestra mente abierta, Señor, para recibir con humildad tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra, Señor, es la que nos alimenta, la que nos alumbra nuestro camino como una lámpara. Como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Como dijo también nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta mañana nos disponemos a recibir tu palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Que seamos humildes, hombres y mujeres aquí presentes, Señor, para que seamos edificados a través de ella. Y ayúdame a hablarlo, a hablar tu palabra, Señor. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Ayúdame a hacerlo, Señor, con humildad y claridad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén y amén, Señor. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de la humildad. No sé cuántos estuvieron aquí. Y estuvimos hablando acerca de la definición de lo que es humildad. Hoy quiero hablar acerca de las bendiciones de la humildad. Las bendiciones de la humildad. Y para hacerlo, quisiera recordar que Dios nos ha dejado con todas las cosas que necesitamos. Mire, yo no sé si usted es de aquellos que cada vez que se enferma va directo a la farmacia a comprarse una pastilla, todo lo químico. Y todos sabemos que todas esas cosas afectan nuestro organismo, todos lo sabemos. Y todos sabemos qué beneficiosas son las cosas naturales, las plantas, las semillas. Ahorita quise traer este vaso, este es un té que mi hermana Violeta todos los domingos ella me hace. Es un té que lleva albahaca, altamisa y salvia. Ese es un té natural que me ayuda a mi salud. Y de igual manera, aquí en la casa pastoral y aquí también en el templo tenemos algunas plantas medicinales que hemos venido cultivando porque todo eso es beneficioso. Pero claro, lo más rápido es llamar a la farmacia para que te traigan una no sé qué. Y además, sí, hay algunas cosas que vamos a tener que ir a la farmacia. Pero si nosotros tuviésemos el hábito de tomar té o comer algún tipo de planta, semilla, cosas naturales que nos van a ayudar. Mi hermana Violeta, que es la que hace todo esto, ella hace muchos años estuvo muy grave de muerte y una doctora naturista fue la que fue el medio que Dios usó para ayudarle a ella. Y ahí es donde ella aprendió muchas cosas acerca de las plantas, acerca de las semillas, acerca de los té. Entonces, ahí está lo que Dios nos creó. Pero claro, como digo, lo más fácil, ¿verdad?, es la farmacia. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Dios nos creó y Dios ha puesto cada cosa para que aprendamos a usarlo. Por ejemplo, ¿podemos encontrar humildad para vivir con humildad? Pregunto, ¿se puede? ¿Se puede? ¿Sí? Entonces, la humildad es algo que podemos encontrar. La humildad es algo que podemos hallar. La humildad es algo que podemos desarrollar. La humildad es algo que podemos ir aprendiendo. Y si aprendemos a vivir nuestra vida con ese principio que Dios dice, el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso lo dijo Jesús. Entonces Él dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y si Él dice que podemos aprender, pues deberíamos aprender, ¿verdad?
Entonces, hoy yo quiero compartir con ustedes, voy a ver si me da el tiempo, de compartir 5 bendiciones que podemos recibir si practicamos la humildad. Si usted no estuvo el domingo pasado, le recomiendo, vaya a Facebook o al YouTube del ministerio, y ahí está la enseñanza del domingo pasado, donde hablamos acerca de la humildad. Entonces vamos a ir al Salmo 138, versículo 6, y vamos a ver la primera bendición de la humildad. Salmo 138, versículo 6. Dice la palabra de Dios así. Salmo 138, verso 6. Para los que no andan Biblia, ahí se lo ponen, pero si usted anda su Biblia, lo felicito. Siempre cargue con su Biblia. Dice así, Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende. ¿A quién atiende Dios? Al humilde. Mas al altivo, mire qué cosa más terrible. Dios, Jehová, es excelso. Él es grande, Él es sublime, Él es creador, Él es digno. Y Él atiende al humilde. Pero al altivo lo mira de lejos. El Señor Jesús habló de 2 hombres que fueron, en la cruz, cuando Jesucristo fue crucificado, en Lucas capítulo 23, yo quisiera mostrarle a 2 hombres que estuvieron en la misma condición, pero uno prefirió ser arrogante, uno prefirió exigir y demandar, y el otro prefirió ser humilde. Yo le quiero presentar en Lucas capítulo 23 ese drama cuando Jesucristo fue crucificado. El otro ejemplo es para el otro punto. Entonces dice Lucas 23, en el Evangelio de Lucas 23, cuando Jesús es crucificado, mire lo que sucede. Aquí hay 2 hombres que están crucificados con Jesús, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Pero mire la diferencia de ambos. Lucas 23, verso 39 al 43. Dice así, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Oiga lo que hacía este individuo. Le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mire la reacción de este. Si realmente sos el Cristo, a ver, demostrarlo, salvate y salvarnos a nosotros. Respondiendo el otro, aquí viene la humildad. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. ¿Está reconociendo sus actos? Eso es humildad, lo aprendimos el domingo pasado. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí hay un ejemplo impresionante. 2 hombres están en la misma condición, los 2 son pecadores, los 2 ladrones, los 2 sinvergüenza, los 2 violadores. ¿Qué crímenes habrán cometido esos 2 individuos? Y los 2 saben que están allí porque hicieron cosas terribles. Pero aquí hay uno, ¿verdad?, que está exigiendo, aquí hay uno que está demandando, aquí hay uno que está pidiendo pruebas. Pero hay otro humilde. Hay otro que dice: pero no tienes ni siquiera temor de Dios, que ya estamos a punto de morir. Y no tienes temor de Dios. Nosotros merecemos lo que estamos viviendo, pero él no. Él no. Hermano, una de las cosas que yo enseñé el domingo pasado es que una persona humilde reconoce sus errores.
Una persona humilde reconoce sus malas decisiones. Una persona humilde acepta cuando alguien le hace ver su error, su pecado, su debilidad. No se justifica, no culpa a otros como Adán y Eva, que cuando el Dios vino a confrontar su pecado, ellos buscaron a quien culpar. La humildad hace que el Señor nos atienda. Ahí estaba Jesús atendiendo a ese hombre humilde. Ahí estaba Jesús. No importa cuánto pecado ese hombre haya cometido. No importa cuánta maldad haya hecho. Dios se acerca al humilde. Dios atiende al humilde. Si usted quiere que Dios atienda sus oraciones, ¿qué debe hacer? Sea humilde, hermano. Sea humilde, reconozca sus errores, sus debilidades, las cosas que usted ha hecho mal. Deje de estarse justificando, deje de estar culpando a los demás. Acepte que las cosas que han salido mal, usted es el culpable. Usted es el culpable. Deje de culpar a los demás. Número 2. Vamos a Lucas capítulo 15, verso 21. Lucas capítulo 15, verso 21. Entonces, en primer lugar, el humilde recibe atención de Dios. Ese es el primer punto. El humilde recibe la atención de Dios. Aquí está Dios atendiendo a un hombre que está a punto de morir. Y ahora vamos a ver, número 2, el humilde recibe el perdón de Dios. El que es humilde recibe el perdón de Dios. Y para eso vamos a leer en Lucas capítulo 15, verso 21. Esta es la parábola que habló Jesús acerca de el hijo pródigo. El hijo pródigo que pidió su herencia, la fue a malgastar y cuando ya no tenía nada se fue a trabajar, a alimentar cerdos. Estando allí, recordó que en la casa de su padre los sirvientes tenían comida y él allí queriendo comerse la comida de los cerdos. Aquel hombre reconoció y dice: yo voy a volver a donde mi padre, le voy a pedirle perdón, no voy a llegar a exigir nada, yo voy a reconocer mi pecado. Y Lucas 15, 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, ponga atención, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí hay humildad, ¿no cree usted? Cuando alguien reconoce, cuando alguien acepta, cuando alguien sabe que ha actuado de una manera que ha deshonrado a su Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos deshonrado a nuestro Padre Celestial? Hermano, ¿cuántas veces nosotros, al igual que el hijo pródigo, sabiendo lo bueno que hay en Dios, muchos de nosotros le hemos dado la espalda y nos hemos apartado? ¿Cuántos de nosotros, conociendo la bondad, el amor, la misericordia de nuestro Padre, nosotros también a veces nos hemos ido al mundo a probar el mundo, a ver qué nos va a dar el mundo? Y estamos seguros que el mundo nunca nos va a dar nada bueno. El mundo, el placer puede darnos alegría momentánea, ¿verdad? Placer momentáneo, pero todo eso se acaba. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De igual manera, este era el ejemplo que iba a poner anteriormente, y es cuando Jesús habla de dos hombres que van al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo, y cuando estaba orando, a ustedes se acuerdan que aquel hombre decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, hipócritas, mentirosos, adúlteros y todo, ayuno, doy diezmo. Y aquel hombre creía que era el mejor de todos. Pero también había un publicano, un cobrador de impuestos, dice Jesús. Y aquel hombre ni siquiera levantaba su cabeza, sino que estaba en cierto lugar y golpeaba su pecho, y él reconocía y decía: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Y Jesús dice: ¿quién de los dos fue a su casa pero fue limpio, fue justificado? ¿Quién?
¿Aquel que se exhibió, que creía que era el mejor de todo, o aquel que reconoció su pecado? La humildad, amado hermano, nos trae perdón de Dios. Por eso, cuando Dios te llame, hermano, amigo, cuando Dios te llame a reconocer tus pecados, no endurezca tu corazón, porque al final el daño te lo haces a ti mismo. La persona humilde reconoce, como David en el Salmo 51, cuando David reconoce su pecado y David le dice a Dios: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lávame, Señor, le dice David a Dios, lávame. ¿Por qué? Porque estoy sucio, límpiame más y más, Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Cuando pecamos perdemos el gozo, hermano. Cuando pecamos consciente y deliberadamente, el gozo se nos va, la alegría se nos va, hermano, el aliento de vida se nos va. Pero cuando somos humildes y venimos delante de Dios y decimos: Señor, perdóname, yo sé que he pecado. De hecho, Jesucristo nos enseña en el Padre Nuestro que todos los días debemos pedirle perdón. En el Padre Nuestro, ahí está la oración que Jesús nos dejó: y perdónanos. Perdónanos, Padre, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Porque usted sabe perfectamente que si usted no perdona a quien lo ofende, tampoco Dios te perdonará a ti, hermano. Así que esta mañana aprendamos y apliquemos la humildad, hermano, cuando entendamos nuestros pecados. Pero, claro, hay muchas personas que creen ser tan buenas. No, yo soy tan bueno, le doy a los pobres, yo hago buenas obras, yo voy aquí, yo ayudo a los ancianos, yo hago. Todo eso está bueno, pero nada de eso te limpia tus pecados. Nada. Ninguna buena obra que usted haga te va a limpiar del pecado, nada. Lo que nos limpia del pecado es la sangre de Jesucristo. Y esa sangre fluye y nos limpia cuando nosotros somos humildes y reconocemos nuestros pecados. Número 3. La humildad nos trae la presencia de Dios. Isaías 57, verso 15. Isaías 57, versículo 15. La humildad hace que la presencia de Dios venga a habitar en nosotros. Mire, esta es una promesa maravillosa, impresionante. Impresionante. Dice Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Lea conmigo lo que sigue si puede. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Alguien dice amén a eso? Yo habito, dice Dios, el sublime, el alto. Yo habito en las alturas. Yo habito en la eternidad. Yo soy el santo. Pero también habito con el quebrantado y humilde de corazón, hermano. Dios dice: yo puedo habitar en el corazón, en la vida de una persona que ha encontrado eso llamado humildad. Algo que todos tenemos accesible, podemos acceder a la humildad. Ay, no, pastor, ¿y a dónde encuentro la humildad? En Dios. En Dios. Si usted aprende que Dios es el que provee todo lo que nosotros necesitamos, somos humildes para ir a Dios, hermano. Y yo lo felicito que usted vino hoy a este lugar a buscar la palabra del Señor. La presencia de Dios viene a habitar a los humildes. En el libro de Éxodo se cuenta que en cierto momento el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, así como nosotros. Sí, algunos de ustedes no son tan rebeldes. Tal vez
Tal vez yo soy muy rebelde, pero yo sé que ustedes no son tanto, pero el pueblo de Israel era un pueblo muy rebelde, desobediente. Y Dios ahí iba tratando, como sigue tratando con nosotros todavía. Y en cierto momento Moisés intercedió por el pueblo y Dios quitó una plaga, una maldición que había traído. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Sigan el camino ustedes, pero ya mi presencia ya no va a ir con ustedes. O sea, Dios, mire Dios se cansa a veces. Y no es que se cansa porque ya no tiene fuerza, no. A veces se cansa de soportarnos. Porque somos muy arrogantes. De todo reclamamos. De todo. Si tenemos salud, reclamamos. Estamos enfermos, reclamamos. Tenemos trabajo, nos quejamos. No tenemos trabajo, nos quejamos. Yo decía el domingo pasado, creo que fue, si estamos solteros, nos quejamos. Si estamos casados, nos quejamos más. Si ustedes se fijan, casi nunca estamos contentos. Casi nunca estamos contentos. Ay, dice alguien, el día que yo tenga mi carro, yo voy a ser el hombre más feliz. Tuvo su carro y no es feliz. El día que logre coronar mi carrera universitaria, voy a ser el hombre más feliz. Coronó su carrera y no es feliz. El día que yo logre tener mi empresa, voy a ser feliz. Tiene su empresa y no es feliz. Porque la verdadera felicidad solo la da Cristo. 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 El gozo que yo les doy, dice el Señor, no es como el gozo que da el mundo. Y cuando Moisés escuchó a Dios decir, vayan, pero ya mi presencia no va a ir, entonces Moisés con humildad le dice a Dios, Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, mejor nos quedamos aquí. Humildad. Señor, la verdad es que sin tu presencia, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va usted sin la presencia de Dios? Para ningún lado. No sé si me estoy explicando. Sin la presencia de Dios, ¿cuál es la dirección? ¿Qué voy? Voy perdido, voy sin rumbo. Sin la presencia de Dios no tenemos nada, hermano. Separados de mí, dijo Jesús, ustedes nada pueden hacer. Y tal vez hay alguien esta mañana que diga, bueno, yo no he andado con la presencia de Dios, pero yo tengo salud, tengo matrimonio, tengo reales, tengo propiedad, tengo todo, pero el día que te mueras no vas a tener nada. Porque hay gente que se jacta. Hay gente que presume por todos sus logros y no se dan cuenta que todos los logros que tienen es porque Dios le dio salud, Dios le dio vida, Dios le dio todo. Pero hay gente muy arrogante. Y por eso Dios tiene que tratar duro a los arrogantes. Como lo vimos el domingo pasado con Nabucodonosor, que lo mandó a comer zacate. Dios tiene que tratar duro a los arrogantes. Así que escuche bien, que te lo estoy advirtiendo antes que te mande a eso. Yo sé que Dios le está hablando a alguien. Y si no lo entiende hoy, va a venir un día a decir que lo que aquí oyó, Dios se lo trajo. Así que es mejor que hoy entiendas esa palabra. La presencia de Dios nos da aliento. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano mío, usted que está pasando por un valle de dolor, de enfermedad, de necesidad o de tribulación, no tenga temor. Dios está con usted, hombre. Y Él te da aliento para que sigas adelante.
En la presencia de Dios hay gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra. Pero ¿cómo recibimos la presencia de Dios? A través de la humildad. No de la arrogancia, no de la altivez. No, la arrogancia y la altivez lo que hace es alejar a Dios. Dios lo quiere de lejos al altivo. Número 4 y último, para que usted vaya a digerir esta palabra y entienda que hay bendiciones en la humildad. Número 4, el humilde recibe sabiduría de Dios. Hay gente que le pide sabiduría a Dios, pero no es humilde. El humilde recibe sabiduría de Dios. Proverbio 11, versículo 2. Proverbio 11, verso 2. Hace unos buenos años, y voy a decir esto porque Dios le está hablando a alguien muy especial, a alguien que Dios quiere evitar que caiga en una desgracia. Hace muchos años, así como hoy, una mañana estábamos predicando, solo celebrábamos un culto, creo yo, o si fuera en la tarde, no lo recuerdo bien. Vino una persona acá, desde Managua. Vino al culto. Esta persona era guatemalteca. Esta persona, yo no lo sabía, yo me doy cuenta hasta después de todo lo que había pasado en la vida de este varón. Este hombre había sido ministro de alabanza en su iglesia en Guatemala, pero por la ambición del dinero, el hombre se metió en cosas oscuras. Se vino a Nicaragua a hacer cosas oscuras. Y este hombre, un día vino acá, y yo prediqué un mensaje donde Dios exhortaba a que esa persona se arrepintiera. Yo no sé quién es, yo no sabía que estaba aquí. Yo solamente hablé lo que Dios puso en mi corazón, y por eso estoy haciendo mención de esto. Y Dios le habló de una manera muy especial a esa persona en medio del mensaje. Tenía la oportunidad de arrepentirse, de renunciar, de hacer lo que estaba haciendo. Tenía la oportunidad de irse a buscar a su esposa que la había dejado en Guatemala. El hombre estaba viviendo aquí de una manera desordenada. No quiso escuchar. Vino 2 domingos más. Dios le habló. No quiso entender. 20 años fue a parar a la cárcel. Le quitaron todo, perdió todo. Tuvo 20 años. Como 20 años estuvo en la cárcel. ¿Sabes qué? A la persona a la que estoy hablando esta palabra, yo quiero decirte, si en lugar de ser humilde y quebrantar tu corazón a lo que Dios te está hablando, Dios te está dando hoy una nueva oportunidad. Recíbela, porque Dios te ama. Dios te ama. Proverbio 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿Alguien leyó eso conmigo? Entonces vuélvalo a leer, porque es lo que acabo de decir. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mire lo que produce la soberbia. Tal vez tú estás en un lugar de honra, tú tienes un lugar que Dios te ha puesto como honroso. La soberbia te va a traer deshonra. Mas con los humildes está ¿qué? Mas con los humildes está ¿qué? La sabiduría. Y eso es lo que Dios está hablándote esta mañana. Y eso es lo que Dios está tratando que entiendas esta mañana. Dios quiere darte sabiduría para que tomes decisiones sabias. Dios quiere darte sabiduría para que tu matrimonio funcione. Dios quiere darte sabiduría para que sepas
guiar a tus hijos. Dios quiere darte sabiduría para que puedas administrar ese negocio y esa empresa. Dios quiere darte sabiduría para que seas esa mujer sabia que edifica su casa. Dios quiere darte sabiduría para que sea ese hombre que es sacerdote y cabeza de su hogar. Dios quiere darte sabiduría para que cumpla el propósito de Él en esta tierra. Pero si no eres humilde, como lo hizo un joven llamado Salomón, cuando su padre David le dejó el trono, Dios también lo elige. En una noche, Salomón fue a cierto lugar a orar a Dios y le dijo: Señor, no sé cómo gobernar esta nación. Dame entendimiento. Yo no puedo, Señor. En ese momento Salomón estaba actuando con humildad, pidiéndole a Dios sabiduría para gobernar, y Dios se la dio. Y no solo le dio sabiduría, le dio aún lo que no pidió, porque nuestro Dios nos da más de lo que pedimos o entendemos. Dios nos da más de lo que pedimos o entendemos cuando somos humildes. Hay una mujer en la Biblia llamada Ruth. Ruth fue una mujer que quedó viuda, joven, sin hijos. Y cuando su suegra Noemí estuvo dispuesta a regresar a la tierra de Belén, Ruth decidió irse con su suegra y se dispuso a servir a su suegra. Se dispuso a ser la que cuidó, la que protegió, la que defendió a su suegra, una mujer ya anciana, Noemí. Esta mujer demostró ser humilde, abandonando su casa, su tierra, su familia. Fue humilde cuando se dispuso a ir a recoger espigas para llevarle comida a su suegra. Fue humilde cuando le decían cosas para ofenderla, ella no contestaba. Esta mujer fue una mujer humilde. ¿Y sabes qué hizo Dios con ella? Dios le dio sabiduría para hacer cosas que la bendijeron. Si usted lee, y si nunca ha leído el libro de Ruth, le recomiendo vaya, es un libro corto. Ahí está la historia de esta mujer. Dios la honró. Ella no era judía. Dios la honró, que aún aparece en la genealogía de Jesucristo. Dios le dio sabiduría, la honró con un matrimonio, la honró con un buen hombre, la honró con una nueva familia. Mi hermano, hay bendición en la humildad. Hay mucha bendición. Hay otro libro muy corto llamado Esther. También se lo recomiendo, porque en ese libro aparece un hombre llamado Mardoqueo. Mardoqueo es un judío pobre. Es un judío pobre viviendo en una tierra extranjera. Pero Mardoqueo era un servidor, sin importar que le dieran alguna gratificación. Mardoqueo estaba dispuesto a servir a cualquiera. Él sirvió al rey, aunque sin darse cuenta le salvó la vida al rey. Dios honró a este hombre, Dios le dio sabiduría a este hombre para que pudiera librar a los judíos de la muerte. Vaya al libro de Esther y lo va a encontrar, las bendiciones que Dios le dio a Mardoqueo. Llegó a ser el segundo del rey. ¿Qué trato de decirte, amado hermano? Hay bendiciones cuando demostramos ser humildes. Hay muchas bendiciones. Yo quisiera cerrar Proverbios 22:4, por favor. Cierro con este versículo de Proverbios 22:4. Porque esto es lo que Dios nos da a todos. Esto es lo que Dios nos da a todos aquellos que buscamos como poner en práctica la humildad en nuestro diario vivir. La humildad. Proverbio 22:4. ¿Qué dice? Riquezas, honra y vida son
la remuneración. ¿De qué? De la humildad y del temor de Jehová. Todo lo que Dios nos da es una riqueza, ¿sí? Tu salud es una riqueza. Tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Ver a tus hijos sanos es una riqueza. Tenemos que aprender a reconocer todas esas cosas, porque la gente cree que riqueza es millones, dinero, propiedades. No, hermano, hay cosas mucho mejor que todas esas cosas. Debemos aprender a valorar esas pequeñas cosas que Dios nos ha dado. Debemos aprender a valorar a las personas que Dios nos ha dado, como familia, como hermanos. Riqueza, honra y vida son la remuneración ¿de qué? De la humildad. Hay bendición en la humildad, hermano. Entonces búsquela, encuéntrela y póngala en práctica. Ponga en práctica la humildad y Dios te va a atender. Ponga en práctica la humildad y Dios te va a perdonar. Ponga en práctica la humildad y la presencia de Dios va a estar contigo. Ponga en práctica la humildad y Dios te va a dar sabiduría. Yo le ruego a Dios que me siga ayudando, porque como hombre soy soberbio. Como ser humano todos tenemos un poquito de eso. Y debemos decirle: Señor, ayúdame, líbrame de la soberbia, líbrame de la arrogancia. Cuando alguien viene y me da un consejo y yo pienso de repente que yo sé más que él, no. O cuando alguien viene y me hace ver mi error, debo aprender a ser humilde para escuchar cuando alguien me exhorta. No importa cuánto sepa usted, pero cuando alguien viene a darte una exhortación, sé humilde y recíbela en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias esta mañana.